a todos, bienvenidos a Lainos Akarov en un nuevo vídeo hoy, lunes 21 de junio de 2025, por el culo traico. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar, hoy vamos a profundizar, hoy toca economía. Vamos a hablar de la crisis económica de Cuba en 2025, una espiral de contracción económica que dura ya 5 largos años, con una caída del PIB en picado, una inflación absolutamente desbocada, peor incluso de lo que la tuvo la Argentina que heredó Milei, escasez, ya estamos teniendo los primeros episodios de escasez en Cuba. Exploraremos datos concretos de este mes de julio de 2025, causas como el bloqueo, por ejemplo, de Estados Unidos, errores internos de política interna del país, de la dictadura comunista, impactos en población, emigración, protestas y proyecciones aún más sombrías si cabe para el futuro. Tenemos fuentes oficiales, tenemos noticias virales en 20 minutos, análisis geopolítico con ecos que resuenan tanto en Latinoamérica como en España. Suscríbete y activa la campanita para más economía real. Y ahora sí, vamos a empezar con un pequeño dato. Vamos a dar ahí un pequeño... unas pequeñas pinceladas, ¿no? Si fijamos, la crisis económica de Cuba es una prolongación de la que lleva sufriendo durante muchísimos años, marcada por una continua contracción del Producto Interior Bruto, una caída del 1,1% en 2024, con proyecciones de solo 1% de crecimiento en 2025. Una inflación, es decir, en 2025 parece que se rompe esa tendencia de crecimiento del PIB, pero aún así es un crecimiento muy bajo, que prácticamente se puede hablar de estancamiento, y una inflación con un repunte del 30%, de más del 30% en los últimos años, respecto a los años anteriores, y un sueldo real que ha bajado un 33,5%. Es decir, sube la inflación, bajan los salarios, un auténtico desastre. Así que, sin más dilatación, ¡comencemos! Bien, pues como íbamos diciendo, realmente el tema de la crisis económica en Cuba es algo que lleva arrastrándose durante muchísimo tiempo. Como bien sabéis, Cuba es un país que vive actualmente en una dictadura, que es una dictadura de extrema izquierda, ¿no? Antes he dicho dictadura comunista, quizá el término no es correcto. Realmente no se trata de una dictadura comunista como tal, sino que es una dictadura de extrema izquierda, porque realmente el comunismo como tal no se termina de aplicar. Al final, tenéis que pensar una cosa, en ningún país del mundo aplican una ideología política tal cual se escribió o se concibió, sino que cada país lo adapta a sus realidades propias, ¿no? Ocurrió en China con el maoísmo, ocurrió en Rusia con el leninismo y con el estalinismo, ocurrió en Corea del Norte con el régimen personalista un poco de Kim Jong-un y de su familia, y por supuesto ha ocurrido en Cuba. Una suerte de mezcla entre lo que vienen siendo las típicas autocracias que se han estilado mucho en el sur del continente americano, mezclado con un régimen personalista, fuertemente personalista, de culto al líder, muy parecido a lo que ocurre en Corea, mezclado por supuesto con ideas del comunismo ruso, del leninismo sobre todo, y principalmente yo diría que el leninismo, y esa mezcolanza de ideologías de ultraizquierda dio como lugar a un régimen personalista que se centraba mucho en la figura de Fidel Castro, que cuando este hombre falleció y tomó el control su hermano Raúl Castro, pues al final no deja de ser una dinastía. Al final, irónicamente, este tipo de dictaduras de extrema izquierda acaban como en una especie de círculo del destino, acaban tocando con su archienemigo, ¿no? Es decir, la revolución, ¿no? La revolución, vive en un país que vive en permanente revolución, era contra las dictaduras, contra las autocracias, contra todo este tipo de cosas, y sin embargo ha terminado siendo contra lo que juró luchar, ¿no? Es como muy poético, ¿verdad? Es como un poco poético. Pero bueno, lo que no es tan poético es lo que está sufriendo Cuba. Estamos hablando de que, aparte de lo que ya hemos mencionado, de la caída desde años anteriores, de bastante tiempo ya, con una caída consecutiva del Producto Interior Bruto, la última fue el 2024, un 1,1%. Ahora parece que hay un crecimiento durante este 2025 del 1%, lo cual no está nada mal. Pero seguimos teniendo una inflación por encima del 30%, una caída de los sueldos, valor del real de los sueldos y del salario en sí mismo, del 33,5%, y ya estamos empezando con la fase de escasez. Cuando un país está en una situación económica grave durante un tiempo prolongado, al principio los efectos
en la economía real no se termina de notar. Es como cuando ocurre que el crecimiento económico, ¿no? Hablábamos del crecimiento económico, por ejemplo, pasa mucho en España, ¿no? El crecimiento del PIB del español parece que tira de toda Europa y sin embargo no se traslada a la economía real. Bueno, cuando una economía crece, de primera es difícil que se traslade. Pasa también en Argentina, ¿no? En Argentina, la Argentina de Milei está haciendo medidas increíbles, pero realmente todavía en muchos sectores de la población y de la sociedad no ha llegado todavía ese crecimiento, ¿no? Pues al revés pasa igual. Es decir, cuando un país lleva mucho tiempo en caída libre, no termina de materializarse esa caída hasta que no pasa un tiempo, ¿no? Y ahí cuando empieza a notarse, comienzan los periodos de escasez, que se llama la fase de escasez, ¿no? Primero empieza una escasez de divisa, normalmente, que es lo que te produce que se desboque la inflación, ¿no? Un poco lo que pasó en Argentina, justamente, ¿no? La inflación llegó a cotas tan altas que empezó a haber una escasez de otras divisas y ahí fue cuando empezó todavía a irse aún más arriba, ¿no? La inflación, ¿no? Porque evidentemente el peso argentino comenzó a perder cada vez más valor y ya la inflación pasó a una hiperinflación, o que se conoce como muerte del dinero en términos económicos, y ya el peso argentino queda completamente devaluado y es cuando se producen los episodios de verdaderos problemas, ¿no? Que ocurrió, como he repetido muchas veces en el vídeo de Milei, lo comenté también, la de la crisis del marco alemán como ejemplo. Es un ejemplo que podéis, no voy a repetirlo otra vez porque está en el vídeo de Milei. Podéis verlo en Google, es un ejemplo muy paradigmático de lo que es la hiperinflación y la muerte del dinero. Y esto nos lleva, por eso Milei, una de las medidas que ha tomado es la dolarización de la economía, ¿no? Atrayendo dólares americanos para inyectarlo en el sistema económico y levantar un poco eso, ¿no? La dolarización de la economía va un poco por ahí, ¿no? Pero también hay escasez de combustible, también hay escasez de energía, se han reportado cortes de luz de más de 15, de hasta 16 horas, un poco como el que hubo aquí en España. Pero imaginaros lo que pasó aquí en España, pero que pasara día sí, día también. O sea, imaginaros esa situación, ¿no? Que cada día, o cada 2 días o cada 3 días, hubiera un blackout como el que hubo en España durante 16 horas, ¿no? Pues es un poco lo que está ocurriendo. Un desplome, por supuesto, de la capacidad de producción, tanto en la agricultura, como en la minería, como en manufactura, todo. De hecho, la manufactura ha caído un 53,4%, el sector manufacturero un 53,4%, un 23% menos en 5 años. Ha ido cayendo a los últimos 5 años de una manera absolutamente bestial. Bueno, aquí podemos teorizar mucho. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Vale? Hay muchas razones que pueden explicar las causas de por qué se ha llegado hasta esta situación. Hay causas, os adelanto, un pequeño spoiler. Hay causas tanto externas como internas. Pero ojo, que las causas externas no nos cieguen. Que las causas y los culpables externos no nos hagan ver los propios errores. Esto es muy importante, mensaje para la sociedad cubana, si hay algún cubano que ve esto. Por favor, no te pongas una venda. No, o sea, el hecho de que haya causas externas no justifica en absoluto políticas económicas descabelladas como se han ido haciendo en la isla durante los últimos años. Así que vamos con causas, factores y agravantes. ¡Vamos al tema! Bueno, ¿cuáles son las principales causas externas además, esto va a ser el típico mensaje que te va a venir oficial del gobierno probablemente en Cuba, ¿no? Si este tema se puede llegar a debatir, que dudo mucho que se pueda llegar a debatir. Yo he estado en Cuba, ¿vale? Yo he estado en La Habana, la verdad que estuve de viaje fin de estudio, no voy a venir aquí ahora de Doro el Exploradoro, ¿vale? Yo no estuve ahí en plan Bear Grylls superviviente ni pollas en vinagre, yo estuve allí de despedida de soltero, iba a decir, no, de viaje de fin de carrera. Por lo tanto, yo estaba allí con colegas y estaba allí de chill y de buen rollo. O sea, yo no estaba allí y tal, turismo, ¿vale? Pero sí que me quise pasear por zonas de La Habana que normalmente los turistas no ven y sí se ven cositas. Pasar al lado de edificios que están los cables completamente sueltos y que el pelo te haga así. Ver colas en zonas donde repartían alimentos. Porque allí no te asignan, ¿vale? Eso te lo explica la gente allí. Te asignan como, pues mira, tengo una familia de tantos miembros, pues una pastilla de jabón o 2 pastillas de jabón, tantos kilos de arroz, no sé qué, pollo, y ya está, ¿no? Como cartilla de racionamiento que se estilaba aquí en España durante la posguerra, cuando aquí se pasaba más hambre que el perro un ciego, ¿no? Básicamente es lo mismo allí, pero constantemente, ¿de acuerdo? Entonces eso lo ves, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que lo poco que se puede hablar allí, cuando el régimen quiere dar una explicación oficial, si es que la quiere dar, pues no tiene por qué, porque atrévete tú a contestar o
o a discrepar en algo, lo que normalmente siempre esgrimen es el argumento del bloqueo estadounidense, ¿vale? El bloqueo estadounidense, fruto de sanciones y demás, ha llegado a suponer hasta 900 millones de dólares en pérdida, en exportaciones, como digo, en sanciones endurecidas, etcétera, ¿vale? Eso, sin duda, es el mayor argumento que esgrimen tanto internamente la oficialidad del gobierno, digamos, sería la explicación oficialista, como a nivel exterior, gente en Occidente que defiende el sistema cubano y el sistema que hay en muchos países de Latinoamérica, como el que hay en Venezuela, ¿no? La gente de aquí de Occidente que no vive en esos sistemas y por eso los defienden esos sistemas, y una de las cosas que dicen es, el problema no es el sistema, el problema es que como Estados Unidos no quiere este sistema, pues bloquea, sanciona y demás, y por eso estamos así, ¿no? Y por eso están así. Un poco la explicación oficial. Pero hay más cosas, hay más factores externos. Otra cosa que ha hecho mucho daño, y no solo a Cuba, sino también, por ejemplo, un país como España, que vive también mucho del turismo, al igual que le pasa a Cuba, ha sido el factor pandemia, ¿vale? La pandemia del COVID-19 hizo muchísimo daño al sector turístico globalmente hablando, ¿eh? Solamente a los países concretos, sino en general. Y esa caída del turismo, que llegó a caer hasta un 50% respectivo, si tú lo comparas con la era pre-COVID, un 50% menos actualmente de lo que era la era pre-COVID, ha sido devastador para una economía que vivía principalmente de eso. Fijaros, en Cuba yo cuando estuve, esto lo recuerdo perfectamente, tú tenías 3 monedas allí en Cuba para operar, ¿vale? Tú podías pagar con dólares americanos, la preferida desde luego por los cubanos. Tú podías pagar con una cosa que se llamaba peso convertible y con el peso cubano. ¿Qué era el peso convertible? La llamaban la moneda del turista. La moneda con la que los turistas era una moneda cubana de círculo legal que se equiparaba en valor al dólar. Entonces tú podías convertir tus dólares a pesos convertibles y hacías como un poquito de forex ahí casero, mezclando los euros con los dólares y con el peso convertible, y al final tenías más dinero, ¿no? De lo que había salido. Estaba muy divertido y muy gracioso hacer eso. Y es con la moneda con la que principalmente opera la gente que no son norteamericanos. Es decir, por ejemplo, yo que no puedo pagar en euros allí, evidentemente, opero con pesos convertibles. Un norteamericano no tiene que utilizar pesos convertibles porque tiene el dólar que sirve igualmente, ¿no? Un poco para que entendáis cómo funciona la economía cubana en ese aspecto. Y luego los pesos cubanos, que son la moneda que utilizan los cubanos, ¿vale? Bueno, pues yo creo sinceramente que ese tipo de esa falta de divisa es lo que ha generado en parte esta problemática, porque de hecho una de las principales, yo creo que para mí, una de las principales errores que ha cometido Cuba en los últimos años fue la reforma que hizo monetaria en 2021, que le hizo sumamente dependiente de las importaciones, ¿vale? Es decir, durante el 2021 hizo una reforma, a ver si podemos encontrar cuál fue la reforma, no sé si tengo tiempo, macho, porque estoy ya con los factores, estoy intentando hacer un análisis profundo. Quiero hablar de los impactos, luego también sociales. Venga, luego vamos a mezclar un poquito todo. Tengo 20 minutos. Voy a intentar en 20 minutos hablar de la reforma. A ver si me deja esto. Reforma monetaria Cuba 2021. ¿Cuál fue la reforma que no me acuerdo? Esto. Efectivamente, justo lo que estaba explicando. ¿Veis? Es que me acordaba, pero no me acordaba. El 1 de enero de 2021, el día cero para la reforma monetaria en Cuba. Cuba abre el 2021 marcado por el inicio de reforma monetaria y cambiaria, considerada como una compleja transformación económica que busca simplificar el modelo económico y conocer la contabilidad real de la isla para alentar inversiones extranjeras. La isla puso fin a un complicado sistema de doble moneda que tuvo una vigencia durante casi 3 décadas. Desde 1994 en el país desde 1994 en el país circulaban 2 monedas: la divisa oficial, el peso cubano, con el cual el Estado pagaba los salarios, y por otro lado el peso convertible, cuyo valor era equivalente a $1 estadounidense. Esto es lo que os estaba mencionando yo antes. Por eso lo he mencionado y me he acordado ahora al verlo del tema de la... Tengo aquí un pequeño guión apuntado, al verlo en el guión, lo del tema de la reforma. Yo, cuando estuve en Cuba, sí que utilicé el peso convertible. Pero en 2021 esto se eliminó y se dejó solamente el peso cubano como moneda única. Esto destrozó por completo la economía cubana, porque el peso cubano estaba ya
tan devaluado. O sea, básicamente salieron corriendo a hacer lo mismo que mandó a Argentina a tomar por culo. Literal. O sea, Argentina, una de las razones por las que estaba tan jodida cuando Milei llegó al poder es porque la moneda argentina, que no me acuerdo, era el peso argentino, no me acuerdo cómo se llama la moneda argentina, pero bueno, la moneda de Argentina estaba tan devaluada, tan absolutamente devaluada, que era inasumible la economía utilizando moneda de Argentina. Por eso el proceso de dolarización de Argentina. De hecho, el artículo este está mal. No es que hubiera un doble sistema de moneda, es que había un triple sistema de moneda, porque en Cuba realmente la gente podía pagar con dólares americanos. Porque yo pagué con dólares americanos, y se podía pagar con dólares americanos. O sea, la gente aceptaba dólares, ¿vale? Porque luego había por todas partes oficinas de cambio que tú podías cambiar a peso convertido y luego a peso cubano y te hacías de oro, ¿no? Pero esto ha terminado por destrozar, o sea, ha terminado por disparar la inflación todavía más, ¿no? La unificación monetaria venía rondando desde hace varios años en la isla. En 2017, el entonces presidente Raúl Castro calificó la eliminación de la doble moneda como el proceso más determinante para avanzar en la reforma. O sea, uno de los mayores errores que ha cometido el gobierno, sin duda. Las autoridades prevén un aumento de la inflación hasta 160% con un impacto sustancial en la canasta familiar de los servicios. Claro, lo que he dicho. O sea, realmente lo que iba a ocurrir es lo que finalmente ocurrió. O sea, iba a disparar la inflación a niveles desconocidos porque el peso cubano simplemente no puede operar. Porque está tan absolutamente devaluado que es imposible operar con él en el mercado. Por eso la gente tenía pesos convertibles y tenía dólares americanos. Y eso era lo que salvaba la economía. Porque alguien llegaba, un extranjero llegaba, podía pagar con peso convertible, podía pagar con dólares americanos. Luego los cubanos que vendían algo, lo que sea, una taza, un souvenir, cualquier mierda, eso luego lo cambiaban a peso cubano suyo y tenían cantidades de dinero ingentes y podían más o menos tirar para adelante, ¿vale? Porque tenían ese sistema de tres monedas, ¿vale? Si es que es lo que ha hecho Argentina, lo que tenía Cuba es lo que ha hecho Argentina, dolarización de la economía. Cuba tenía una dolarización de la economía que le estaba permitiendo al cubano medio tener más o menos ingresos. ¿Qué pasa? Que si le sumas caída del turismo, ya no vienen turistas, encima a los que vienen les quita el peso convertible, les quita el dólar, con lo cual ellos tienen que convertir su moneda, euros o lo que sea, a dólares, a peso cubano, que es un saco de pesos cubanos que te llevas con 100 euros, y eso es lo que hace que siga, porque claro, cuanto más dinero, la inflación funciona así, cuanto más dinero de tu moneda inflacionada hay en la economía, más sube la inflación. Y es como un círculo, boom, boom, boom. Y eso va cada vez más, hasta que es absolutamente imposible pagar con dinero. La muerte del dinero. Por eso se llama la hiperinflación, la muerte del dinero. Esto ha sido de lo peor que han hecho, ¿vale? De lo peor que han hecho. Evidentemente, esto empezó a generar escasez. Como he dicho, escasez energética, con blackouts de 12-16 horas diarias por falta de combustible, por falta de equipos, paralizando la industria. La poquita industria que había se quedaba paralizada porque los blackouts, los cortes del 1 no solo te afectan a ti en tu casa, sino que también afecta a una fábrica, por ejemplo, ¿no? Escasez de divisas, cancelación de las aerolíneas de viajes, campaña de descrédito turístico de descrédito para el turismo saliendo del propio gobierno. Es decir, una cosa de locos. Vives del turismo y tú lanzas una campaña de descrédito contra el turismo. Es una cosa que no tiene sentido ninguno. Bueno, aparte, evidentemente, un nuevo mercado cambiario que surgió a partir de esta situación, porque al eliminar el peso convertible y quedarte solo con el peso cubano, empezó una dolarización de la economía. Allá por enero de 2025, más o menos, por enero de este año, ha empezado una dolarización de la economía, pero sumergida. O sea, una dolarización, digamos, no oficial, porque no es oficial, creando pues un mercado cambiario flotante que hace que se pueden captar dólares, para la gente puede acumular dólares, pero solo unos pocos. Lo que ha aumentado una barbaridad la desigualdad. Sobre todo con la población afrocubana, que es la que más está pasando. Un 95% de los afrocubanos viven con menos de 3.000 dólares al año. Al año. ¿Vale? Que es el salario de un occidental al mes. Al año. ¿Vale? Es una barbaridad. ¿Vale? Bueno, estamos ya terminando. Voy a terminar simplemente en el vídeo para no profundizar más en esto, con los impactos sociales. Vamos a humanizar, vamos a poner, como hice con el vídeo de la Argentina de Milei, vamos a poner nombre y apellido. Bueno, no nombres concretos y apellidos, pero vamos a darle cara a esta crisis económica, ¿no?
el impacto es absolutamente desolador, ¿no? Una migración masiva, récord, más de 500.000 personas trataron de huir a Estados Unidos en 2022. El 5% de la población. Pensad que Cuba es una isla pequeñita, ¿vale? O sea, más de 500.000 personas, el 5% de la población. Tú imagínate, el 5% de la población de España. ¿Cuánto es el 5% de la población de España? Solo por calcular. Pues 49 millones. Por 0,05. O sea, son 2.450.000 personas, tío. Tú imagínate que de repente de España se piraran 2,5 millones de personas de pronto. Se fueran. Eso es lo que ha pasado en Cuba. Es horrible, tío. Eso fue en 2022. Por supuesto, protestas por la escasez, por los cortes de luz, colapso de servicios. Las funerarias estatales, que son las únicas que había, colapsaron. Empezaron a surgir funerarias clandestinas privadas, porque allí no puede existir la iniciativa privada por el tipo de régimen que es. El sistema sanitario cubano, que todo el mundo decía, oh, en Cuba tiene el mejor sistema sanitario del mundo, no sé qué. Totalmente devastado, totalmente devastado. Bueno, sobre todo, lo que para mí me va a llamar la atención es la desigualdad extrema que se está generando en la isla con esa población que decía afrocubana. Esta crisis afecta sobre todo a los más vulnerables. Ya está habiendo situaciones de hambruna. Sobre todo, insisto, en la población afrocubana está habiendo situaciones de hambruna. Ha habido renuncia de ministros, ha habido tal, pero bueno, aún así, aunque haya una renuncia de un ministro realmente en un régimen personalista y autocrático no tiene mucho que decir. Entonces realmente, bueno, está bien que lo hagan, pero sinceramente yo creo que deberían hacerse otras cosas, ¿no? Hay una economía en caída libre, una inflación persistente y claro, a nivel cultural, evidentemente por los años que llevan, ¿no? Con esa dictadura encima, más o menos está resistiendo el gobierno. Pero esto es insostenible. Más tarde o más temprano, la gente que está pasando hambre, que está pasando escasez, insisto, sobre todo la población afrocubana, no me cansaré de repetirlo, porque es un alto porcentaje de la población y son los más machacados. Al final terminarán por sublevarse. Y esto, ojo, no solo afecta a los cubanos. Esto tiene ecos que resuenan en toda Latinoamérica e incluso en España, con inversiones afectadas, con, bueno, lecciones aprendidas, espero, por parte de toda Latinoamérica, incluso de España, acerca de lo que significa la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, gente, quiero terminar simplemente diciendo que espero de verdad que las reformas que han llevado a esta situación, se reviertan lo antes posible. Tienen la única suerte y ventaja que tienen es que al ser un régimen autocrático, pues no tienen que debatir nada. Solo espero que el que ahora mismo no sé quién es, sinceramente, el que está, no sé si es Raúl Castro o este también lo quitaron y han puesto a otro. Pero por favor, el que esté, por favor, deja de hacer el gilipollas, perdón por la expresión. Revierte esas medidas absolutamente devastadoras. Intenta hacer algo parecido, una dolarización oficial de la economía como ha hecho Milei para frenar sobre todo la inflación, a ver si es posible por lo menos una caída solo del 0,1% del PIB a lo largo de 2025 o al final de 2025. Gente, si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like, compartidlo, suscribiros, activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. Coméntame aquí debajo qué te parece la economía de Cuba, qué te parece cómo va todo, y si eres cubano, por favor, danos tu visión realista de la situación, cómo se vive allí, qué es lo que ocurre allí, todo, por favor, coméntanoslo, que tenemos ganas de aprender. Un besazo a todos, muchas gracias por haberme llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta pronto!